Teoría de giros. La teoría de giros es complementaria con la que hemos estudiado de cambios de plano, y la idea consiste en que en vez de mantener el cuerpo a representar fijo y modificar los planos de proyección, lo que vamos a hacer va a ser mantener los planos de proyección fijos y girar el cuerpo o mover el cuerpo girándolo alrededor de un eje llamado eje de giro, hasta que el cuerpo o alguno de sus elementos adopte una posición paralela a uno de los planos de proyección que nos convenga a efectos de la interpretación del cuerpo estudiado. Nosotros lo primero que vamos a ver es que cuando hacemos un giro tenemos siempre unos elementos básicos, y esos elementos son el eje de giro, que es la recta alrededor de la cual vamos a girar el cuerpo, o el punto o el elemento que sea, y por ejemplo el caso más sencillo de elemento a girar, que fuera un punto. Nosotros sabemos que cuando vamos a girar un punto alrededor de un eje, pues la trayectoria descrita por el punto se sitúa en un plano perpendicular al eje trazado por el punto. La intersección del eje y el plano es un punto I que tomamos como centro de un arco de circunferencia, que es el descrito, es el que corresponde a la trayectoria descrita por el punto A. Esta sería la posición A girada, y este es el ángulo o amplitud del giro que hemos girado el punto A. Esta trayectoria circular se sitúa, como digo, en este plano perpendicular al eje, trazado ese plano evidentemente por cada punto que yo estoy girando. Y esta es la esencia de la teoría de giros. Nosotros normalmente elegimos o consideramos dos tipos de ejes de giros, fundamentalmente ejes verticales o ejes horizontales. Supongamos este eje vertical y supongamos que tenemos aquí un cierto punto A que deseamos girar. Ese punto A tiene aquí su proyección horizontal, A minúscula. Entonces, si este es un eje vertical, como hemos dicho, la trayectoria del giro descrito por el punto A se sitúa en este plano perpendicular al eje trazado por A. Este es el arco de circunferencia y esta es la posición después del giro. Como este plano es un plano horizontal, su proyección horizontal se encuentra en verdadera magnitud, y por tanto este arco, que es la trayectoria real, como digo, se proyecta aquí según un arco idéntico sobre el horizontal. De modo que este ángulo, que es la amplitud del giro que he realizado, se transforma y se convierte en un valor igual aquí abajo. Y este sería la proyección A girado del punto después de esa operación de giro. Si esto de una manera espacial, que lo hemos realizado así, lo realizamos ahora ya en una diédrica con una línea de tierra convencional, un eje definido mediante sus proyecciones E'E y las proyecciones A'A de un punto que deseamos girar, pues aplicando lo que acabamos de decir a esta realización en diédrica, pues sabemos primero que el punto girado se encuentra en el plano perpendicular al eje trazado por A. Luego, si el eje es un plano vertical, un plano perpendicular será un plano horizontal. Segundo, que la intersección de ese plano y del eje es este punto I', y que el arco de circunferencia ya hemos dicho que se proyecta en verdadera magnitud sobre el horizontal. Haríamos aquí el ángulo alfa que deseamos girar, y en esta situación sacaríamos la proyección A sub G, que referido a proyección vertical nos determinaría la A' sub G, que es la proyección vertical del punto después de haber sometido al mismo a un giro. Y esta sería la aplicación del giro de un punto alrededor de un eje vertical. Supongamos ahora que el eje de giro alrededor del cual vamos a realizar el mismo fuera un eje horizontal, como este perpendicular al vertical, y que este fuera el punto A que yo deseo girar, cuya proyección vertical A' sería esta. Entonces, lo mismo, el punto A y su girado se encuentran en un plano perpendicular al eje, y esta es la trayectoria descrita por el punto A en ese plano, que en este caso, como el eje es horizontal, ese plano es un plano vertical paralelo al vertical de proyección, es decir, un plano frontal. Esta sería la situación del punto girado, y este arco es idéntico a este por ser un plano frontal que se proyecta sobre el vertical de proyección. De modo que si este es el ángulo que es igual a este, esta sería la situación A' girado del punto después del giro. Si esto lo realizamos ahora ya en diédrica con unos datos convencionales, igual que hemos hecho en el caso anterior, pues nosotros tendríamos nuestro eje con su proyección puntual E'E, y tendríamos aquí nuestro punto A' que deseamos girar. Por el punto A haríamos el plano perpendicular al eje, que en este caso es frontal, la intersección se produce en este punto I', concentro aquí con este radio, haríamos un arco y realizaríamos el giro. Esto sería el ángulo que deseamos girar, esta sería la posición A' girado,
referiríamos y aquí tendríamos la proyección horizontal después del giro. Como puede verse, es un mecanismo sencillo, muy claro a nivel espacial y que vamos a realizar multitud de veces. Dicho esto, empezamos ya a aplicar la teoría de giros para objetivos concretos en lo que respecta a la obtención de verdaderas magnitudes de elementos. Supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una recta R', y que queremos, mediante un giro, transformarla en una frontal. De entrada, nosotros sabemos que cuando vamos a girar una recta alrededor de un eje, el punto de corte de la recta y el eje, si se produce, es un punto muy cómodo porque es un punto que pertenece tanto a la recta original como a la recta girada. Por tanto, la recta girada va a pasar por ese punto. Siempre que podamos nosotros elegir el eje de giro, lo haremos de forma que corte a la recta dada. Entonces, elegiremos un eje de giro, por ejemplo. Si nosotros queremos transformar esta recta en frontal, elegiremos un eje de giro E', de modo que la proyección puntual E caiga sobre R. Aquí, como nosotros a lo que queremos ir a parar es a una frontal, la característica se indica en la parte superior izquierda de la pantalla. Una frontal es una recta con su proyección horizontal paralela a la línea de tierra. Luego nosotros haremos un giro para conseguir que esta proyección horizontal R quede paralela a la línea de tierra. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues de entrada, este punto ya A' de corte de la recta y el eje pertenece tanto a la recta original como a la girada. Tomaríamos ahora un punto B cualquiera de la recta y lo someteríamos al giro. El B girado está en un plano perpendicular al eje, según hemos dicho. Y ahora concentro, este sería el punto de intersección I', concentro en I, abertura y B, haríamos un arco hasta que esto adopte una posición que al unir con A quede paralelo a la línea de tierra. Luego entonces hasta esta posición. Esto sería la posición que vamos a llamar B girada, cuya B' girada caería refiriendo aquí sobre la proyección vertical. Pues viniendo B girada con A girada tendríamos la R girada, y uniendo B' girado con A' girado tendríamos la R' girada. Y estas son las proyecciones R', de una recta que después de un giro ha quedado sometida o convertida en frontal. Ventaja que en proyección vertical toda frontal se encuentra en verdadera magnitud. Supongamos que nosotros también mediante giros quisiéramos una recta cualquiera transformarla ahora en horizontal. Partimos de las proyecciones de una recta, el eje de giro lo elegimos. Si queremos una horizontal, obsérvese que la R' en la parte superior derecha se aprecia, es paralela a la línea de tierra. Como la que tenemos que manipular es la R', para conseguir ese aspecto de paralelo a la línea de tierra, el eje de giro ha de tener su proyección puntual sobre ella. Esa es una forma de acordarse de qué tipo de eje de giro hay que elegir. Luego va a ser un eje de giro E' así. Este punto de corte del eje y la recta ya es un punto que pertenece a la girada, como hemos dicho antes, y ahora tomaríamos un punto cualquiera A' de la recta. El punto A girado se va a encontrar en un plano perpendicular al eje. Como el eje es de punta, perpendicular al vertical, pues el plano sería este. Concentro aquí con este radio, haríamos este arco hasta posicionar esto paralelo, de modo que esto fuera la A sub G, referiríamos aquí sobre la proyección horizontal y esto sería la A sub G también. Uniendo esto con esto, tendríamos la proyección horizontal R sub G, y uniendo esto con esto tendríamos la R' sub G. Este punto, insisto, lo estamos utilizando porque es el de corte del eje de giro y la recta, y por tanto un punto que coincide con su girado. A veces hay que transformar una recta, por ejemplo, frontal, en vertical. Supongamos que tenemos esta recta frontal R', y que queremos transformarla en una que se indica aquí en la parte superior derecha, con su proyección vertical R' perpendicular a la línea de tierra y su R así. Como la característica que queremos conseguir es que la R' sea perpendicular a la línea de tierra, elegimos siempre que podamos un eje de giro con su proyección vertical E' en un punto de la recta y su proyección horizontal aquí. Este punto ya sabemos que, como venimos diciendo, pues es un punto de la recta girada también. Tomaríamos un punto ahora B' de la recta dada, el B girado, para conseguir esto habrá que hacer un movimiento aquí hasta que adopte esta posición, con lo cual este sería el B' girado. El B girado haciendo el plano perpendicular vendría aquí, entonces claro, uniendo tendríamos esta proyección vertical y la proyección horizontal es el punto que estamos buscando para conseguir esta representación. A veces se plantea el caso de una recta genérica, convertirla mediante giros en una como la que acabamos de obtener, es decir, una perpendicular a la horizontal. Supongamos esta recta genérica R'.
Pues hay que someterla a dos giros. Mediante un primer giro transformarla en frontal y mediante un segundo giro la frontal obtenida transformarla en perpendicular al horizontal. Aquí muchos autores les gustan los dos ejes de giro porque para transformar esta en frontal, obsérvese y recuérdese que el eje de giro vamos a llamarle E1, E'1, la proyección puntual aquí. Si se quiere se hace en un momento, se tomaría este punto B de la recta, en el plano perpendicular está el girado, haríamos este centro y este arco y trazaríamos esto aquí, y entonces esto referido nos daría este punto y esta recta que acabo de obtener es ya transformada en frontal. La vamos a marcar un poquitín más fuerte para localizarla más claramente. Es aplicar lo que hemos visto hace un momento. Esa frontal que acabamos de obtener se vuelve a someter a un giro aplicando la construcción anterior, pero ahora el eje de giro es distinto, es de otra, en vez de ser perpendicular horizontal es perpendicular al vertical. Muchos autores les gusta tomar los dos ejes de giro en el mismo plano frontal. Yo no soy partidario porque a veces se confunde uno un poco y lo mejor es coger un segundo eje de giro que corte a la recta esta más gruesa y con la proyección puntual del eje en la parte de arriba. Ya no se va a hacer porque es aplicar lo que acabamos de realizar en el ejemplo anterior. Estos casos que venimos haciendo hasta el momento son casos en los cuales el eje de giro corta a la recta. Pero ¿y si el eje de giro no cortara la recta? Pues la construcción que se hace, que a continuación justificaremos, es la siguiente. Supongamos que es esta recta R' y que queremos transformarla en frontal girándola alrededor de un eje E' que ahora no corta a la recta. Vamos a hacer las líneas del proceso y a continuación las justificaremos. La idea es que nosotros en realidad lo que hacemos, lo decimos ya, es girar el plano proyectante que contiene la recta alrededor del eje, si queremos transformarla en frontal, ¿sí? Y entonces movemos ese plano proyectante. Entonces la traza del plano coincide con la proyección. Ahora haremos una figura en el espacio para que se vea. Trazaríamos esta perpendicular, este pie de la perpendicular que es un punto A', lo vamos a girar y la trayectoria va a ser este círculo situado en este plano horizontal. Si queremos que esta recta quede transformada en frontal, la proyección horizontal R tiene que resultar paralela a la línea de tierra. Bueno, pues la posición de tangente, que voy a llamar R sub G, a esta circunferencia, es la que ya garantiza que la proyección horizontal ha adoptado esta posición. Este punto A viene a parar a esta posición, que le voy a llamar A sub G, cuya proyección vertical es esta A' sub G. Este punto que marco más fuerte es el A sub G A' sub G, que es la posición a la que ha ido a parar el punto A. Ya digo que al ser el eje vertical, el plano perpendicular por A en él estaría la trayectoria dicha. Y ahora, ya tengo la R sub G, pero la R' sub G sé que pasa por este punto, pero ahora ya no ocurre como antes, que antes cortaba la recta al eje de giro. Entonces me veo obligado a considerar un punto genérico B'B de la recta original y girar ese punto. Obsérvese que este ángulo que marco aquí es el ángulo que hemos girado la recta para transformarla en frontal. Por tanto, este punto B hemos de girarlo alrededor del eje este mismo ángulo. Obsérvese que el B girado va a estar en este plano perpendicular al eje como siempre y que haríamos centro aquí y con esta abertura de compás trazaríamos un arco hasta que este B describa el ángulo que estamos diciendo. No hace falta transportar ese ángulo porque donde esta B corte a la R sub G vamos a tener este punto que es el B girado, que es donde la B corta el arco que pasa por B de centro en este punto, corta a la R sub G. No obstante, este ángulo es igual a este, que evidentemente todos los puntos de una recta que se giran, pues el ángulo que se mueven es el mismo. Este B sub G, su proyección vertical, estaría aquí sobre la línea de tierra y tendríamos B' sub G, perdón, sobre esta línea horizontal. Pues este B' sub G unido con este, que era el A' sub G, nos determina esta recta que marco más fuerte, más grueso, que es la recta transformada en frontal, cuando el eje de giro no corta la recta. O sea que hemos cogido desde la proyección puntual, hemos trazado una perpendicular a la proyección horizontal de la recta y hemos hecho esta circunferencia. Eso equivale, como ahora veremos, a girar el plano proyectante que contiene la recta, hasta que adopte la posición deseada, es decir, que la R sub G sea paralela a la línea de tierra. Vemos aquí que este ángulo, entonces, desde aquí hasta aquí, este arco marca este ángulo, que es el que hemos girado la recta. Este punto A tiene aquí su proyección A', ya que el punto A de partida era este, hemos hecho un plano perpendicular al eje y ahí se sitúa. Tomamos un punto B,
y lo giramos. En teoría, ese punto B habría que girarlo este mismo ángulo, pero no hace falta hacer el ángulo porque al hacer el arco, donde ese arco corte la R sub G, tenemos la posición B sub G, la posición a la que ha ido a parar el punto B girado. Como este es el B, en un plano perpendicular al eje se encuentra, referiríamos y ahí tendríamos el punto B girado. Ese punto B girado unido con el, bueno, aquí lo tenemos ya en proyección horizontal, unido con el A' girado, tendríamos la R' girada. Y esa sería la recta obtenida. El esquema espacial del proceso seguido se presenta aquí en esta figura. Y esta es la recta original, este es el eje de giro, alrededor del cual queremos girar la recta. Ahora, esta es la recta que queremos girar y este es el plano proyectante que la contiene. Entonces, desde la proyección puntual hemos hecho la perpendicular a la proyección horizontal de la recta y esta es la trayectoria circular tangente a la cual van todas las posiciones de todos los posibles planos proyectantes en su movimiento alrededor del eje. El movimiento lo hago, este sería el plano, este plano de aquí de la derecha, este que estoy marcando, ese es el plano vertical de proyección. Luego yo lo que hago es el plano proyectante que contiene la recta, girarlo alrededor del eje hasta posicionarlo paralelo al vertical de proyección, que es esta posición. Y eso es lo que hemos hecho aquí en esta figura, que esta es la traza del plano ya puesto paralelo al vertical de proyección, que garantiza que esta recta situada en ese plano proyectante queda transformada en frontal. Entonces este es el punto girado y luego ya el resto del proceso pues no tiene ningún misterio. Y esta sería un poco la idea del por qué hacemos esta construcción a la hora de girar una recta alrededor de un eje que no corte a dicha recta. Si nosotros queremos realizar un giro de un plano para transformar ese plano en proyectante, por ejemplo, pues si queremos que el proyectante sea de este tipo, en el cual la traza horizontal P resulta perpendicular a la línea de tierra, elegimos un eje de giro perpendicular al horizontal, con su proyección puntual E en un punto. Hacemos la operación de giro de la traza P. Bueno, antes de nada, cuando yo giro un plano alrededor del eje, el punto de intersección del eje y el plano es un punto que pertenece tanto al plano original como al plano girado. Luego ese punto pertenece ya al plano girado que voy buscando. Lo primero que hago entonces es hallar la intersección del eje con el plano que quiero girar. Cojo este plano frontal que contiene al eje y la intersección me da este punto y prima ahí. Luego ese punto pertenece al plano girado. Ahora, giro la traza horizontal alrededor del eje. Hago lo que hemos hecho hace un momento, la circunferencia esta, hago la tangente que adopte esta posición, de modo que esto sería la traza P girada. Y la hago de forma que esto sea perpendicular aquí. Por este punto pasa la traza vertical y por este también, puesto que el plano va a quedar transformado en proyectante y este punto, al pertenecer tanto al plano original como al plano girado, va a pertenecer también a la traza vertical del plano girado. Luego uniendo este punto con este, me determinaría aquí la P' girada. Y este sería el plano transformado en proyectante después de someterle a un giro. A veces, cuando me dicen, por ejemplo, que un plano genérico lo gire alrededor de un eje un cierto ángulo, supongamos que yo tengo este plano, y me dicen que lo gire 45 grados alrededor del eje anterior. Bueno, pues la primera parte es hallar la intersección del eje de giro y el plano. Eso es evidente, puesto que ese punto I' pertenece a ambos planos. Ahora, desde la proyección puntual hago la perpendicular, igual que antes, la circunferencia esta, y si me dicen que gire 45 grados, yo pongo aquí el ángulo de 45 grados y esta tangente a esta circunferencia me constituye la traza P girada. Por aquí va a pasar la P'. Claro, el problema es que ahora ya el plano no va a quedar proyectante como antes, luego la P' no pasa por I'. Pero lo que sí sé es que este punto I', que es el de intersección del eje y el plano a girar, pertenece también al plano girado. Luego por ese punto yo puedo hacer una horizontal del plano nuevo, del plano que voy buscando. Una horizontal en diédrica, simplemente su proyección horizontal resulta paralela a la traza P, luego por aquí hago una paralela y su proyección vertical paralela a la línea de tierra. De esa recta me hallo su traza vertical, V', y este punto unido con este determina la traza P' girada del plano sometido a un giro de 45 grados alrededor del eje. Es la diferencia de este caso respecto al anterior. Los casos que se estudiaron en el capítulo de cambios de plano para obtener verdaderas magnitudes de figuras planas, pues se aplican la misma filosofía a este caso. Es decir, el plano oblicuo que contiene un triángulo o cualquier figura plana se gira para transformarlo en proyectante, y una vez que tenemos el plano transformado en proyectante, el proyectante obtenido se transforma en paralelo a uno de los de proyección.
Al transformar el plano en proyectante hay que arrastrar en ese giro a los puntos, y luego la fase final es esta que vamos a indicar ahora. Supongamos que nosotros ya hemos conseguido, después de un giro, transformar un plano cualquiera en proyectante, y que en este plano proyectante pues tenemos aquí un punto A', B' y un punto C', que forman pues este triángulo ABC. Y esta es la proyección horizontal de un triángulo ABC situado en ese plano proyectante. Insisto, después de haber realizado el primer giro de un plano inclinado que contiene a un triángulo original. Bueno, pues nosotros ahora este plano lo vamos a girar alrededor de un eje, supóngase un eje con su proyección vertical aquí, de este tipo, y entonces para transformar este plano en paralelo a uno de los de proyección, no hay más que hacer esta perpendicular, hacer este arco de circunferencia y hacer la tangente aquí, de modo que esto sea la P' girada del plano ya transformado en horizontal. Y entonces ahora arrastro. ¿Qué ángulo he girado el plano? Pues se puede ver que ha sido este, ¿no? Si esto es perpendicular aquí y esto es aquí, este es el ángulo que he girado. Pues los tres puntos A, B y C los giro alrededor de este eje, ese mismo ángulo, hasta situarlos en el plano girado. Y la situación de los puntos en el plano girado, después de esa operación, ya definen un triángulo que está en un plano, como se puede ver en este caso, horizontal, y por tanto en proyección horizontal en verdadera magnitud. No habría más que con centro aquí y con abertura hasta A, hacer este arco. Giraría el ángulo, pero no hace falta, porque como el punto va a venir a esta posición, pues esto sería la A' girada en proyección vertical. Si este es el punto A, en una perpendicular al eje se encuentra, bajaría desde la A' girada y aquí tendría la A girada. Esa operación se repetiría con el B, con centro aquí, con abertura hasta B', haría este arco, vendría a esta posición B' girado. Si este es el B, en este plano perpendicular al eje se encontrará, referiré desde aquí, y en esta posición tengo la B girada. Y repito la misma operación para el C, con centro aquí, con esta abertura hago un arco, este sería el C' girado, en este plano perpendicular se va a encontrar, referiré desde aquí, y este sería el C girado. Y ahora uniendo A girado, B girado y C girado, este triángulo que obtengo aquí, su proyección vertical están los tres vértices aquí sobre esta traza, y por tanto es un triángulo situado en proyección horizontal en verdadera magnitud. Luego en ese sentido tendríamos aquí ya la situación de las figuras para obtener verdaderas magnitudes realizando el método de giros.